Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un verdadero privilegio juntarnos de nuevo para estudiar la palabra, para estudiar teología. Estamos en una cátedra de teología. Estamos viendo eclesiología y entonces es muy importante conocer todo acerca de la iglesia del Señor. Hoy tenemos un interesantísimo tema, la iglesia y el reino en su primera parte. Vamos a dar esta entrega hoy y luego el resto el próximo día que nos toque. Mi saludo para todos y mi reconocimiento, si usted se sienta a estudiar cada uno de estos temas que puede hacerlo en el momento en que lo estamos transmitiendo en vivo o en diferido, no importa, de todos modos, usted se está enriqueciendo en el conocimiento bíblico teológico. Es necesario poder entender la Biblia. Es nuestro mapa de navegación. Es indudablemente el GPS de la iglesia. Debe saber por dónde va y cómo va, por qué caminos debemos andar. Eso necesitamos estar seguros, porque estamos, diríamos, construyendo en Cristo nuestra vida eterna. Esto no es para 15 días, no es ni siquiera lo que dura un matrimonio hasta la muerte, sino por la eternidad. Y está el contexto de aquellos que descuiden o que descuidemos esta salvación tan grande y por nuestra negligencia podamos devolver la fe, porque no la queremos. Y seguramente es una de las puertas de apostasía más accesibles y cercanas a muchos creyentes que se están descuidando, sobre todo en este tiempo que ha sido despertado un amor al dinero desmesurado. Los tejidos sociales están quebrados, destruidos, los hogares están en ruina y desde luego el pecado y la herejía ha entrado a la iglesia con toda confianza. No hay autoridad capaz de resistirle porque está comprometida. Los que están en puestos de autoridad están comprometidos en su vida personal, en muchas cosas ilícitas, en el sentido bíblico, en el sentido incluso administrativo, y eso es muy delicado porque se pierde la autoridad, se pierde el poder, se pierde todo cuando uno se compromete. Muy bien, vamos, las frases que vamos a ver hoy es reino de los cielos y reino de Dios. Son dos frases muy, muy importantes que necesitamos ver. Se hallan más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Cuando una cosa se repite más de 2 veces en la Biblia, es porque es sumamente importante, pero que esto se repita más de 80 veces, estamos hablando de una cosa de vital importancia, una cosa central en el reino o en este asunto de nuestra relación con Dios y nuestra comunión eterna con Él. Se hallan más de 80 veces esta palabra en el Nuevo Testamento. El reino de Dios obviamente es un tema central. Por eso lo vamos a ver despacio, probablemente en 2, 3 entregas. No sabemos cuánto más o menos vamos a tardar en analizar
No tenemos prisa, no tenemos tiempo estipulado para terminar estas cátedras. Estamos viendo las 10 ramas de la teología sistemática, la teología evangélica. No estamos viendo la teología de una misión, estamos viendo las distintas corrientes teológicas y comparándolas con las escrituras, para que usted reciba un conocimiento muy amplio. Desde luego amamos la verdad y no la venderíamos por nada. Podrían surgir varias preguntas en la relación con la identidad y manifestación del reino de Dios. Se menciona tantas veces, de tanta manera. Y es delicioso oír hablar a Jesús, bueno, oírlo hablar a través de las Escrituras, oír hablar de su reino, de sus esperanzas, de su sueño, de estar con su pueblo, pero con todo su pueblo junto en su reino. Y ese es un sueño de Dios y debería ser un sueño nuestro también. Y desde luego el sueño de Dios y el sueño nuestro en un solo sueño debería ser una pesadilla para el diablo y los que le siguen. El reino de Dios es una realidad espiritual interior. Tenemos que definir eso de entrada. Un gobierno y también un gobierno exterior visible. Entonces, veamos, ¿son idénticos el reino de Dios y el reino de los cielos? ¿Qué relación tiene la iglesia con el reino de Dios? ¿El reino de Dios es presente o futuro? Estas y otras preguntas son respondidas apropiadamente por las Sagradas Escrituras y que esperamos llevarlas a su corazón para que no hayan lagunas, sino que estemos parados sobre roca firme. Origen y significado de la palabra reino, de dónde surgió esa palabra. Esa palabra que se menciona 80 veces o más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Veámoslo. Reino viene de la palabra griega basilea y tiene dos significados puntuales, principales. El gobierno, reino, dominio o autoridad de un rey, y el territorio o la gente sobre la cual el rey gobierna. Entonces son dos cosas. Uno es la capacidad, la razón por la cual reina. ¿Con qué autoridad reina? Los poderes que le fueron otorgados a ese rey para gobernar. Todo ese entorno es el primer eje de este estudio, y el segundo, el territorio. El territorio y las personas que viven ahí bajo su sombra. Veámoslo entonces. El diccionario Bain define, es un diccionario griego que lo debería consultar en sus estudios de la Biblia, es muy bueno. Basilea, de la siguiente manera: es principalmente un sustantivo abstracto que indica soberanía. Soberanía. Eso es límite de gobierno.
poder real, es decir, el poder de un rey, dominio. Mire, qué interesantes esas palabras, hermano. De veras son asombrosamente interesantes. Hay que ponerles atención. Por ejemplo, en Apocalipsis 17, 18, traducido que reina, literalmente tiene un reino, luego por metonimia, un sustantivo concreto, indicativo del territorio o la gente sobre la cual reina. Hay muchos ejemplos ahí. Mateo 4:8, por ejemplo, otra vez le llevó el diablo. Esto me indignó y nos debería indignar a todos. El diablo, otra vez lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. Y resulta que el diablo era el que estaba gobernando esos reinos que, recuerda usted que originalmente no le fueron dados a él, se los dieron a Adán para que los cuidara, los gobernara, labrara, ejerciera sobre ese reino. Adán era el rey, solo que no se le llama de esa manera, pero era el rey, porque tenía reinos. Pero mire cómo por una mordida de un fruto, ay Dios, tenemos nosotros, mire, que perdone a Adán, tal vez usted me acompaña el día que lleguemos allá y vamos a ir a explicarle a Adán por qué estamos hablando de él aquí, pero y le vamos a pedir disculpas porque con razón nosotros somos tan ingenuos para recibir el mal. Si tenemos esa herencia de ingenuidad, esa herencia de no ser radicales, yo no sé qué hubiera hecho usted si le habla una serpiente por ahí. Pues, con el perdón del medio ambiente, si me habla una serpiente, si me habla, pues a ver, hermano, me embarranco huyendo para no oírla, o me la sueno. Pero quedarse, entablar una conversación con una serpiente y que la serpiente logre vender su producto y comprar la raza humana sin disparar una sola bala, hermano, y sin dar un solo centavo. Nosotros sí nos pasó como les pasa a los jugadores que tienen vencido el contrato, hermano. Los dan sin que valgan un solo centavo. Esto sí fue terrible. Me indignó. Y resulta que después lleva al Señor, le dice, ven, te voy a mostrar los reinos que tengo. Te los quiero dar a ti. Que creyó que era otro Adán, otro igual que Adán, y en realidad era otro Adán, otra cabeza federal, ¿no? Pero aquí sí se acabó, porque el Adán al que nosotros, a quien seguimos, al postrer Adán, Jesucristo, sí le aplastó la cabeza. Pero aquí fueron las primeras respuestas. Le ofreció los reinos,
Le ofreció los reinos que él tenía, a mí me fueron dados, claro, sin ningún costo. Le fueron dados. Y quería negociar la adoración de Dios para él. Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Imagínese usted cómo fuera el diablo hoy si nuestro Señor Jesucristo le sigue el mismo camino de Adán. Pero qué esperanzas, hermano. Tiró muy alto el diablo y salió perdido para siempre, jamás. Marcos 3:24 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Indudablemente que no, pero estaba refiriendo al reino de las tinieblas aquí en la tierra, porque lo estaban acusando de que él, en el nombre del príncipe de las tinieblas, era que echaba fuera demonios. Entonces él le dice: no, porque si estuviera dividido el reino de las tinieblas, ya hubiera caído solo. Pero no negó que Satanás tenía el gobierno. Hasta ahí. En la cruz, en la muerte y resurrección, fue donde se acabó el diablo. Pero antes de eso, Jesús nunca negó, porque era una realidad incuestionable. Fue un negocio redondo del diablo. Bueno, en el Antiguo Testamento, en el griego, la palabra Malkut, que también tiene dos significados: reino real, según Daniel 1:1, y luego reino, dominio de un rey. Hay dos, entonces las mismas dos acepciones. La palabra reino es utilizada más frecuentemente en el Nuevo Testamento con el primer significado: la capacidad, el revestimiento, la autoridad con que se ejerce una monarquía, el poder real. O sea, tiene que tener, o se lo da, bueno, en este caso Dios, a su hijo, pero en el caso de Satanás o del reino de las tinieblas, fue Adán el que lo negoció. Y los reyes actuales normalmente ya son figuras puramente decorativas, emblemáticas, ni siquiera emblemáticas, son figuras como más para atrás, no sé qué, por ahí, ¿verdad? Son figuras que no tienen mayor incidencia en la política de los países, solo son como un lujo de un país sostener una monarquía. Pero quienes hacen el trabajo del gobierno no son ellos. Apenas los ve uno de vez en cuando. Eso es por herencia. Ese reino de las monarquías aquí, ¿verdad?, actuales, históricamente. Pero el reino de Dios se lo dio Dios a su Hijo. A Él le entregó toda la autoridad y el poder. El doctor Ladd es un experto en materia teológica respecto al significado de la palabra del reino. Dice, oiga esto: el significado de la palabra reino o basilea en el Nuevo Testamento es reino antes que dominio o gente.
porque en el Nuevo Testamento no se ve ni trono, ni rey, ni territorio, ni gente. No se le nota a la gente que está bajo ese reino. Se les nota por sus valores, pero sus valores espirituales y sociales, pero no es un pueblo junto, un pueblo que esté en una sola, bajo una estructura de gobierno, no. Entonces, por eso el doctor Ladd tiene muchísima razón en decir que es antes un reino, es antes dominio que gente. Es un reino existente, secreto. No se ve. Vino el rey y dejó en el corazón de los creyentes en él, habitando su Parácletus, el Espíritu Santo, para hacer la labor operativa de recuperación del reino. Vamos, se le ha dedicado una gran cantidad de atención al tema en recientes años. Los doctos críticos, bueno, doctos y críticos, y hay prácticamente un acuerdo unánime que poder real y autoridad es el significado más básico de Basilea, porque es para el Nuevo Testamento, es en griego, ¿verdad? Basilea, antes reino que gente. Gente va a haber, gente hay, pero no está junta ni está en un territorio. Entonces no se puede medir la soberanía de ese territorio, pero sí se puede saber que hay un rey gobernando en millones de personas en esta tierra. ¿Es el reino de Dios presente o futuro? No te empezaron las preguntas a responderse. ¿Qué diría usted al respecto? ¿Será presente o futuro? Iniciaremos diciendo que el reino de Dios trasciende el tiempo porque es eterno. El reino comenzó con el reino, y el rey es el alfa y la omega, el principio y el fin, donde se une el principio con el fin. No hay un espacio de tiempo, pero ni los 3 días de su muerte y resurrección en que él haya dejado de ser rey. Ni esos 3 días. No hay ningún espacio de tiempo en la historia eterna. Ni histórica, ni presente, ni escatológica. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces note, como estamos hablando de Basilea, estamos hablando de la autoridad del rey. Toda la vida la ha tenido, es decir, es eterno, trasciende la eternidad, trasciende el tiempo. El tiempo nuestro es temporal, digamos, que aún la iglesia tuvo un principio. Comenzó hace 2000 años el reino secreto en la iglesia. Hace 2000 años se ha manifestado en la era de la iglesia, pero continuará en el futuro eterno. El reino en la iglesia. Pero la iglesia sí tuvo un principio. Será eterna de aquí en adelante, o sea, del Calvario en adelante.
pero de ahí para atrás no había iglesia. Pero sí había rey. Lo precioso de esto. El reino, como el dominio del pueblo de Dios, de todas las épocas sobre la cual Cristo reinará en justicia, todavía es futuro, porque no se ha concretado todo el plan. No se ha concretado todo el plan. Comenzará con la segunda venida de Cristo. Ese reino, diríamos, el reino aquí comenzará con la segunda venida de Cristo. Pero el reino está funcionando desde el Calvario. De hecho, la última visión que tenemos nosotros del rey lo vimos coronado, de espinas, pero lo vimos coronado. No sé por qué le pusieron corona de espinas, ya lo decía la Escritura, pero los romanos no sabían nada de la Escritura, eso no sabían ni cómo se llamaban. Cómo cumplieron la profecía al pie de la letra. Repartieron sus vestidos, sobre sus vestidos echaron suertes, escupieron su rostro. Todo lo que la Biblia en el Antiguo Testamento decía de la kenosis de Cristo, de la humillación, del viaje del Cordero hacia el Calvario, hacia su sacrificio, todo se cumplió al pie de la letra, sin que los actores quisieran hacerlo o supieran que hacían. Por eso precisamente fue la oración de Jesús antes de morir y la de Esteban antes de morir, porque tenían razón. Era una oración sólida. Padre, no les eches en cuenta este pecado. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se la llevaban de sabios y eran unos ignorantes. Mataron al autor de la vida. ¿A quién se le ocurre matar al autor de la vida? ¿Cómo matar la fuente de la vida? ¿Cómo tapar esa fuente que emana vida en sí mismo? Se levantó y eso era lo lógico. Ahora, ¿dónde están esos que hicieron semejante cosa? Eso sí sería complejo poder explicar en qué condiciones están. Están muy mal por la eternidad. Bueno, entonces Cristo reinará en justicia todavía en el futuro, cuando venga a su segunda venida, terminar la tribulación. Él viene a terminar la tribulación, encierra al diablo en un abismo por 1000 años, todavía tiene basura que sacar, es decir, tiene todavía trabajo. La muerte se queda viva, no viva, es la muerte, ¿no? Se queda funcionando, es la última que se va a vencer, la última que va a tener que sacar el último muerto. Y los hombres que les seguían, el anticristo, el falso profeta y todo eso, los van a lanzar, ellos dos van a ser lanzados al lago de fuego en la segunda venida de Cristo a la tierra. Ahí va a ser. Note, como dice ahí segunda de Timoteo 4:1 y Apocalipsis 11:15, si usted lo quiere leer en casa, pero dice: el reino, como el gobierno o poder real de Dios, está presente en la obra redentora de Jesús,
que vino a destruir las obras del diablo. Esto quiere decir que vino a destruir un reino ilícito, un reino que engañó a su gobernante, al gobernante que tenía Dios delegado aquí en la tierra, lo engañó. Le entró por el lado más débil, el vaso más frágil. El doctor Ladd declara al respecto: el reino ya ha venido, en el sentido de que los poderes del futuro, los poderes del siglo venidero, ya están en vigencia en la experiencia humana. Diría en la experiencia cristiana, pero también lo ven los demás. Esto no pueden decir que no, porque ven, por ejemplo, una persona que estaba endemoniada, estorbada, y la ven sana de repente. ¿Y qué te pasó? Pues me encontré con Cristo y Él me liberó. ¿Dónde está Cristo? No, me hablaron del Evangelio. ¿Y cómo fue? Me oraron por mí. Yo fui libre en el nombre de Jesucristo. Sencillo. Ese es el reino. Es el reino. A través del legado del ministerio que Cristo dejó, el Mesías dejó, ya quien derrotó al diablo y nos dejó entrenando con seres de inferior jerarquía para ser expertos en el arte de la guerra. Por eso yo diría que la iglesia debe ser un ejército de gente experta en el arte de la guerra espiritual. Debes saber usar las armas de luz a diestra y siniestra. Debe entender todos, debe saber pelear batallas jurídicas, debe saber pelear batallas sacerdotales, que normalmente son batallas de humillación delante de Dios para interceder por los perdidos y por los extraviados. Son también batallas, son situaciones de crisis, ¿no? Creo yo que nosotros, por eso la Biblia dice: venid, siervos, profetas de Dios, profetas del Altísimo, venid y llorad entre la puerta y el altar, aullad entre la puerta y el altar. Eso es, aullar es pegar de gritos, gritar entre la puerta y el altar, pidiendo misericordia por los de adentro y por los de afuera. Por eso está entre la puerta y el altar, porque hay adentro gente que está enferma, que necesita médico. No hablo de médico secular, sino estoy hablando del médico. Necesita médico adentro. Hay mucha gente muy enferma. Otros, pues los menos enfermos, cuidamos a los que están más graves. Pero que nosotros nos declaremos sanos no es ni lícito, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Y yo me declaro enfermo porque no he llegado a la meta, no lo he alcanzado todo. No he alcanzado aquello para lo cual yo fui alcanzado. Y es preferible reconocer nuestra enfermedad. Si no la reconocemos, nunca vamos a ser sanos de esa enfermedad que la serpiente inoculó en los oídos de los
padres de la humanidad. Hebreos 6:5 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces, sí va a haber una profusa, la autoridad presente aquí, en el plano escatológico futuro. Satanás será echado al lago de fuego, y al final, en Apocalipsis 20:10, ahí se va a echar a Satanás. El postrer enemigo a vencer va a ser la muerte. La muerte tiene un rango mayor que el de Satanás. Acuérdense que la muerte reinó y Satanás solo ha sido príncipe, Satanás solo ha sido príncipe de este mundo, pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Sin embargo, el pueblo de Dios no necesita esperar la venida del reino futuro para saber qué significa ser liberado del poder satánico, si el Espíritu Santo está en nosotros. Y Cristo aseguró, primero tal vez definimos esto. Lo primero que Cristo empezó a hacer cuando comenzó su ministerio fue echar fuera demonios. Enfrentarse a Satanás, y empezó a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a quitar opresiones, a abrir cárceles, a sacar presos de la cárcel, presos espirituales, ¿no? A eliminar, a anular la razón de sus prisiones. Pero la iglesia se quedó aquí con el Espíritu Santo, porque declaró Jesús un día que echó fuera demonios, declaró y dijo: si por el Espíritu Santo, si por el dedo de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, yo echo fuera demonios, el reino de Dios se ha acercado, llegó, diríamos. Entonces, ¿a qué esperar si el Parácletus está en nosotros, el dedo de Dios, el Espíritu Santo? ¿Por qué no echar fuera demonios? Ya. ¿Por qué estar durmiendo? ¿Por qué estar haciendo o viviendo una vida tibia o cautiva, en el peor de los casos? Si con solo reconocer que estamos prisioneros, sacar a luz la razón de la prisión y renunciar y ordenarle a lo que esté aprisionándonos que se vaya, se va, porque por nuestra voluntad entró. Esa fue la puerta que usó. Pero en el nombre de Jesucristo se puede expulsar el poder de la palabra. Si usted se siente que tiene alguna opresión, no duerme, no tiene miedo, solo si no quiere leer porque se queda dormido sobre la Biblia, ponga a que le lea el teléfono, a que le lea un aparato ahí, que le lean la Biblia, y va a ver que en poquísimo tiempo van a salir, no dando de gritos, callados, como suele salir alguien avergonzado. Callado, o a veces dando de gritos, y los expulsamos en el nombre de Jesucristo. En Cristo el reino, en su forma de poder, ha venido
a estar entre los hombres. Entonces, estamos desaprovechando todos los poderes que genera el reino de Dios. Dios mío, qué desperdicio. Estamos quebrados en muchas cosas, quebrados en la economía, las iglesias quebradas, haciendo tamales, haciendo para poder sobrevivir. No que no se pueda dar un servicio, pero no poner, no ocuparse uno en todo, a dedicarse uno a ver cómo se sobrevive económicamente cuando el reino de Dios está vigente. ¿Qué fue lo que hizo al mundo como un desierto? La supresión del reino de Dios. Pero ¿qué hará que el mundo sea otra vez el huerto del Edén en todo el planeta? El establecimiento del reino de Dios. ¿Qué hace que una persona que establece el reino de Dios en sí mismo lo hace un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará? ¿Es el reino interior y espiritual o exterior y visible? Esa es la pregunta. El reino escatológico será un reino manifestado exteriormente, porque Israel tiene una promesa de esta tierra, tiene promesa de un territorio completo, no compartido como está. Allá cuando uno va a Israel da ganas de llorar, porque uno sabe la escritura y va uno para Belén, para donde Jesús nació, Belén de Judea, por el amor de Dios. Va uno en el bus de turismo y hay una aduana y migración, pues. Desde luego los turistas, hay convenios que los dejen pasar sin previo chequeo, pero el guía no puede pasar. Al otro lado, en Belén, sube un guía árabe. Y el guía árabe hace su trabajo ahí. Las murallas cruzan la ciudad. Dan ganas de llorar, porque esto no es que uno desprecie a los árabes, ellos tienen su bendición y son criaturas de Dios y hay muchos creyentes. Yo estimo mucho, tengo amigos, incluso amigos palestinos que son pastores, y los estimo mucho. No estoy hablando de carne y sangre, estoy hablando porque ellos estuvieran como creyentes, estuvieran igual. O sea, los creyentes ya no somos ni judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres. Digo yo, si Israel entendiera quién es Dios y se volviera de todo su corazón, si eliminara las causas de ese increíble sufrimiento por cientos, miles de años, no hay niños jugando en las calles de Israel, casi no se ven, andan con sus papás. Y seguido suenan las alarmas de bombas y de atentados, de misiles. Si Dios estuviera con ellos, hermano,
¿quién los tocaría? Pero lo dejaron. Cavaron cisternas rotas y dejaron la fuente de agua viva, en el cual, bueno, ese futuro escatológico está en el futuro, está en el horizonte, donde Cristo reinará sobre un territorio, con el trono de David visible y un pueblo visible. Este reino prevalecerá sobre toda la tierra y cumplirá la profecía del Antiguo Testamento al fiel remanente de Israel en lo que concierne al reino del Mesías sobre el trono de David. Los santos del Nuevo Testamento gobernarán y reinarán con Cristo como reyes y sacerdotes. Ya diríamos, es un reino de sacerdotes. A mí me gusta más decir reino de sacerdotes que reyes y sacerdotes. No sé cuál será la diferencia, pero yo le encuentro más sentido a decir es un reino de sacerdotes. El reino de 1000 años de Cristo sobre la tierra se conoce como el reino del milenio, aunque la palabra milenio no está en la palabra, en la escritura. Se le llama milenio en español, o sea, en otros idiomas, pero son 1000 años, según Apocalipsis 24 al 6. Por otro lado, el reino soteriológico o el reino presente, que es el reino salvífero, que hay salvación. Cristo es espiritual e invisible porque consiste de la majestad, el poder y la autoridad de Jesús como Salvador, y Él está salvando a su pueblo y destruyendo a Satanás y su reino. La función de la iglesia es esa: predicar ese evangelio, porque nosotros somos como las yeguas del carro de Faraón que llevan al rey. O sea, los instrumentos somos nosotros. Él va en nosotros, hablando. Debe ser Él el que hable, no nosotros. Pero va hablando en nosotros por su espíritu, por donde quiera que va. Por eso no es bueno quedarse uno callado, porque no encuentra salida la verdad de Dios cuando se cierra la boca. Nos queda mucha claridad en el reino de Jesús ahora. Para nosotros es espiritual. Veamos las declaraciones de Jesús a los fariseos en respuesta a la pregunta acerca de cuándo vendría el reino. Él les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí ni helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Porque va a ser un reino invisible, pero dinámico. Un reino poderosísimo. Bueno, el poder del rey, de reyes y señor de señores. También podemos ver cuando Pilato preguntó si era rey. Él le contestó: mi reino no es de este mundo. Juan 18, 36 y 37. Jesús continúa diciendo, sin embargo, que Él nació para ser rey sobre el dominio de la verdad divina, y que todo aquel que es de la verdad oye su voz. Hermanos, ya no mintamos, vivamos hablando la verdad. Ni siquiera pensemos en una alternativa para salir de algún lío, alternativa de mentiras.
Jesús dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacido de nuevo entra en el reino de Dios, el reino de la verdad salvadora y divina del Evangelio. Sin embargo, hay algunas objeciones para muchas personas que practican males y que no están dispuestos a dejarlo por entrar al reino. El reino no es salvación. La salvación es una puerta ancha. La puerta del templo de Moisés era ancha, 18 codos creo que tenía de ancho, no me acuerdo muy bien. Era anchísima y estaba abierta, pero la puerta del lugar santo, esa era pequeña y entraba uno como entrar a una dimensión donde no se veía nada con la luz natural, sino con la luz del candelero, encendida precisamente con el fuego que cayó del cielo, igual que los altares. De otra manera no se miraba ahí adentro, ni se podía entrar tampoco sin morirse. Así que no. El reino presente de Jesús sobre la tierra es un reino de autoridad y poder espiritual. Todo el que cree en Cristo y acepta su evangelio tiene la oportunidad de entrar a su reino. El evangelio es llamado el evangelio del reino, pero tiene esas observaciones que hay que verlas bien. Aquellos que aceptan el evangelio de Jesús también lo aceptan como soberano, Señor, y su reino, y se convierten en ciudadanos del cielo. Como dice Filipenses, nuestra ciudadanía es en el cielo. El evangelio es el mensaje central del reino, es la voz del reino. El evangelio presente, diríamos, es la majestad presente de Jesús, pero este no es un evangelio abstracto o pasivo, sino un evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Escribiendo a los tesalonicenses acerca del evangelio, Pablo dijo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre. Primera de Tesalonicenses 1:5. El resultado de la predicación de Pablo a los tesalonicenses fue: os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Note usted, de ahí venimos nosotros también. La mayoría venimos de ahí. Nosotros no nacimos bajo un púlpito, la mayoría. Hay muchachos que han tenido la bendición, hay muchas personas que han tenido el privilegio de nacer de familias cristianas, devotas. Está claramente declarado que el creyente en el presente entra al reino de Dios, el cual nos ha librado. Y fíjense lo que dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En términos jurídicos, la parte experimental la tenemos que caminar nosotros, pero tenemos los elementos de juicio, tenemos los recursos
legales, los recursos de gracia para poder entrar. Jesús declaró claramente que Él trajo su reino aquí. Está presente ese dominio y está sobre Satanás y sobre todas las tinieblas. En realidad, en un reino donde no hay un rey, donde Dios lo llena todo en todos. Todo el espacio creado es Dios el Rey. ¿Qué espacios puede tener el diablo para hacer algo para él? O la muerte, o su reino. Ninguno. En realidad lo que hacen, como dijo un acertado predicador, no me vayan a malinterpretar, dijo, pero el diablo y la muerte son el diablo y la muerte de Dios en el sentido que le sirven a Dios. A pesar de su amargura, a pesar del crujir de dientes y a pesar de lo que les espera. Mas si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. La naturaleza espiritual del reino presente de Dios está afirmada por Pablo, como dice Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Está al alcance, está ahí. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y el reino de Dios? La manifestación final y completa del reino de Dios todavía es futura, pero el poder, la autoridad y el mensaje del reino fueron introducidos a la era de la iglesia con el Cordero de Dios, y a cuyos apóstoles dijo, Mateo 16, 18 y 19, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves, a la iglesia, del infierno, o a ti te daré las llaves del reino de Dios. Acuérdense que ni las puertas del infierno prevalecerán. Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. El reino de Dios como establecimiento físico de Dios aún ha de venir, pero el reino, el dominio en sí del reino ya ha entrado a la presente era en la iglesia y está ejerciendo el poder y la autoridad. La iglesia no es idéntica al reino de Dios, porque el reino es más grande que la iglesia, en el sentido que hay que añadir a Israel, los ángeles y todo lo demás. Sin embargo, la iglesia es el instrumento presente del reino y heredará el reino. Santiago 2.5 dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Note usted cómo habla Santiago de esta manera. El establecimiento completo y final del reino de Dios incluirá no solo a la iglesia, sino a los santos del Antiguo Testamento, el futuro remanente de Israel reunido y las naciones justas que serán parte del reino del milenio de Jesús. Indudablemente esto es hermosísimo, pero también ese reino abarca ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos los 24 ancianos, los seres vivientes, y quién sabe, hermano,
así como no se ve el cielo, no se ven los ángeles, pero son tan reales. No se ve nuestro Señor Jesucristo, pero estuvo aquí. Un celestial en la tierra. Y ahora un terrenal se fue al cielo, glorificado. Dios vino en un hombre y se fue un hombre en Dios. Santo, bendito sea su nombre. Entonces, amados, vale la pena que afirmemos las rodillas paralizadas, que levantemos los brazos caídos, que volvamos en sí y que no tengamos en poco una salvación tan grande. No nos vayamos tras baratijas, no caiga en el mismo error de Adán y Eva. A usted no le van a ofrecer ser como Dios. A usted le van a ofrecer una cosa bonita, un regalo, que me perdonen los chinos, pero bueno, no me entienden, gracias a Dios que no me entienden, pero un regalo chino, que le va a tardar unos 15 días, y se va a quemar o se va a arruinar. Oiga, cuando el maligno ofrece una satisfacción o alguna cosa así, es tan momentánea, tan efímera y tan dañina, que no sabe uno cuánto pagó después de haber cometido un error aceptándole algo al reino de las tinieblas. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Esto es la conclusión. ¿No sabéis que los injustos, se acuerda? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Podrán ser salvos? Esperamos que no se cumpla aquella palabra, dice que muchos profesan la fe, pero con sus hechos la niegan. Esperamos que eso no suceda. Que Dios lo bendiga. Que Dios le permita apoderarse de estas hermosísimas verdades, pero no para saberlas. ¿De qué le sirve a uno tener una cabeza grande, llena, un intelecto saturado? Que es bueno saber mucha palabra, ¿cómo no? Pero hay que usarla, hay que vivirla. Por eso cuando habla en Cantar de los Cantares, termino ya, dice, tu ombligo es como una vasija que no le falta bebida, pero dice también, es como un montón de trigo. Ahí se acuerda usted que el vientre, dice, de tu vientre fluirán ríos de agua viva. Ríos que salpican, fuentes que salpican para vida eterna. Entonces, más que mantener una gran cantidad de conocimiento en la cabeza, tengamos una buena parte ya hecha carne y sangre. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde, el Señor le dé paz y que lo haga un valiente, un vencedor en Cristo Jesús.
Hasta luego.